Bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy nos metemos con un tema que suena un poco académico, ¿no? La termodinámica. Sí, pero que está literalmente en todo lo que nos rodea, en el motor de nuestro mundo moderno. Exacto. Y vamos a usar como guía un material, un video muy bueno del canal Físicamente. Ajá. Nos propone un viaje para entender no solo qué es la termodinámica, sino algo más importante, creo yo. ¿Por qué surgió? ¿De dónde viene? Sí. ¿Y por qué fue y sigue siendo tan relevante? Esa es la misión de hoy, desentrañar ese origen, ver cómo una necesidad muy tecnológica dio pie a toda una rama de la física. Bueno, vamos a desglosar esto. Me parece perfecto. El punto de partida que usa el material es genial, muy visual. Nos pide imaginarnos la Edad Media. Ujú. Cerremos los ojos un segundo. ¿Cómo era la vida? La comida, por ejemplo. Pues cultivada localmente, imagino, sin supermercados ni transporte refrigerado global. Todo muy cercano. Y con herramientas manuales, claro. Y los objetos. Un libro. Uf, un lujo total. Copiado a mano, letra por letra. Impensable tener bibliotecas personales como ahora. La ropa igual, ¿no? Tejida en casa o por un artesano. La escala de producción era mínima. Exactamente. Y esa escala dependía directamente de la energía disponible, o sea, la fuerza de las personas y los animales. El video lo recalca mucho, esa dependencia. Claro, no había fábricas produciendo en serie, porque no había cómo mover las máquinas. Todo era local, limitado por el músculo, por la resistencia física. Construir algo grande como una catedral, Una proeza, sí, pero que llevaba décadas, siglos, muchísimo trabajo manual, piedra a piedra. y moverse de un lugar a otro, otra odisea. La mayoría a pie, ¿sí? Con suerte un caballo, una carreta, pero lento, ¿no? Dependiendo del clima, de los caminos. El mundo era, en la práctica, mucho más grande, porque recorrerlo costaba un montón de tiempo y esfuerzo. ¿Cruzar un continente en unas horas? Ni soñarlo. Inconcebible. Esa falta de motores definía todo, la producción, el ritmo de vida, la escala de las relaciones humanas. Y esa ausencia, como dices, es la clave. El video habla de ese invento particular. Ajá, el que lo cambia todo. Marca una ruptura total en la historia. No fue algo gradual, fue un salto. Un salto cuántico, como dices, en la capacidad humana de cambiar su entorno, de superar esas limitaciones de milenios. Precisamente. Y ese invento es, claro, el motor. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Se acelera la historia, ¿sí? El material nos lleva a la Revolución Industrial, siglos XVIII, XIX principalmente. La era de las máquinas de vapor. Exacto. Cuando las ideas y los experimentos por fin dan fruto en máquinas que funcionan y que se pueden usar comercialmente. Y no eran juguetitos, ¿eh? Eran bestias de hierro capaces de hacer trabajo a una escala imposible para nosotros. Con una constancia, además, que ningún animal o persona podía igualar. Es fundamental entender el tamaño de ese cambio. La revolución industrial no fue solo que aparecieran fábricas, No, claro. fue que toda la sociedad se reorganizó alrededor de esa nueva energía. La gente se fue a las ciudades, surgieron clases sociales nuevas La producción dejó de ser artesanal y local. y se volvió masiva, centralizada, y todo gracias a poder quemar algo como el carbón, generar vapor y usar ese vapor para mover cosas. Convertir calor en movimiento útil, de forma sistemática. Eso es. El video lo conecta muy bien. La explotación de estas máquinas. No bastaba inventarlas, había que ponerlas a producir. Y vaya si lo hicieron. Las fábricas textiles, las acerías, las minas, todo empezó a funcionar a un ritmo nuevo, febril. Y luego el transporte, el barco de vapor, el tren. Ahí las distancias se encogieron de golpe. Podías traer materias primas de lejos y llevar productos a mercados mucho más amplios. Fue el fin práctico de esa era medieval que imaginábamos. La vida cambió para siempre. Y muy rápido. Se pusieron las bases del mundo global que conocemos hoy. Y justo ahí, en medio de toda esa revolución tecnológica y social, Ahí es donde nace la necesidad científica que va a crear la termodinámica. eso es fascinante. No nació en el vacío como una curiosidad abstracta de un científico en su torre de marfil. No fue un ¿qué es el calor? Por pura filosofía. Bueno, seguro había algo de eso, pero el impulso grande, el decisivo, fue
mucho más práctico, más terrenal. Entiendo. O sea, no era tanto un ¿qué es la energía?, sino más bien cómo hacemos que esta máquina funcione mejor. ¿Algo así? Exactamente así. El video lo plantea como una consecuencia directa de que había máquinas de vapor por todos lados. Claro. Eran máquinas revolucionarias, sí, pero también, pues, eran ineficientes. A veces hasta peligrosas y caras de operar. Había una presión económica entonces. Enorme, práctica. Ingenieros, inventores, dueños de fábricas, todos querían sacarles más jugo. ¿Cómo obtener más trabajo, mover más cosas, quemando lo mismo? O lo mismo pero quemando menos carbón. ¿Cuál era el límite? ¿Hasta dónde se podía mejorar la eficiencia? Claro, la eficiencia. Eso es clave cuando operas a gran escala. Mejorar un poquito en miles de máquinas. Significaba muchísimo dinero. O un aumento enorme de producción. Entonces esa necesidad de optimizar fue lo que empujó a buscar los principios básicos. Correcto. El video menciona algunas figuras de esa época, como Sadi Carnot, Rudolf Clausius, James Prescott Joule y Lord Kelvin. Ah, claro. Pioneros. Pioneros cruciales, absolutamente. Ellos y otros empezaron a darle forma matemática, conceptual, a todo esto, a describir cómo se comportaba la energía en esas máquinas. No se conformaron con que funcionaran y ya. Querían saber por qué funcionaban así y cómo mejorarlas basándose en leyes físicas, no solo probando cosas al azar. El objetivo era muy práctico, mejorar el rendimiento de las máquinas térmicas. Totalmente. Es interesante esa dinámica. Uno a veces piensa que primero viene la ciencia pura, el descubrimiento, y luego la ingeniería lo aplica. Sí, es la visión más común quizá. Pero aquí parece al revés. La tecnología, la máquina de vapor, ya existía, funcionaba más o menos. Y fue la necesidad de mejorarla, de optimizarla, la que forzó el desarrollo de una ciencia nueva, fundamental. La ingeniería como que jaló a la ciencia. ¡Qué buena observación! Es que la relación ciencia-tecnología es compleja, va en ambos sentidos. Pero en el caso del nacimiento de la termodinámica, sí, la necesidad tecnológica fue un motor potentísimo. Tenían un aparato que cambiaba el mundo, pero no entendían del todo cómo funcionaba por dentro. Era un poco una caja negra en muchos aspectos. Para optimizarla, para ir más allá del ensayo y error, necesitaban una teoría. Necesitaban entender el calor, el trabajo, la energía interna, la entropía, aunque eso vino después, ¿no? Sí, la entropía fue una idea clave de Clausius, precisamente. Necesitaban un marco que explicara y predijera cómo se relacionaban todas esas cosas. Y esa necesidad urgente fue lo que impulsó la termodinámica clásica. Exacto. Y eso nos lleva a la definición. Si nació para resolver el problema de las máquinas, la definición debería reflejarlo, ¿no? ¿Cómo la define el material de Físicamente? Da una definición muy buena en este contexto. Dice: termodinámica es la rama de la física que estudia a nivel macroscópico las transformaciones de la energía. Vale, analicemos eso. Rama de la física, ok, la ubica. Estudia las transformaciones de la energía, ese es el corazón. No solo qué es la energía, sino cómo cambia de forma. Piensa en la máquina de vapor. Energía química del carbón. Se libera como calor al quemarse. Ese calor calienta el agua, crea vapor. La energía de ese vapor mueve un pistón. Son un montón de transformaciones. Y lo de a nivel macroscópico. Eso me llamó la atención. O sea que no mira cada molécula de agua, ¿verdad? Exacto. No se mete con los trillones de moléculas individuales. Mira las propiedades generales del sistema. La presión del vapor, la temperatura, el volumen. Cosas que puedes medir en la máquina real. Eso es. Ese enfoque macroscópico fue clave para que funcionara en esa época. No tenían cómo ver o calcular lo microscópico. Pero sí podían medir presión, volumen, temperatura. Y la termodinámica clásica encontró leyes superpotentes que relacionaban esas variables macroscópicas y describían cómo se movía la energía a gran escala, sin necesidad de los detalles micro. Fue un enfoque práctico, muy efectivo para el problema que tenían. Tremendamente efectivo. Tenía sentido. Enfocarse en lo medible para mejorar la máquina. Pero decías que había una segunda parte importante en la definición. Sí, y es la que cierra el círculo, la que vuelve a las máquinas. La definición completa, según la fuente, es que estudia las transformaciones de la energía y cómo esta energía puede convertirse en trabajo. Trabajo. En el sentido físico, no. Aplicar una fuerza, mover algo. Exacto. Mover el pistón, hacer girar las ruedas del tren, levantar un peso. Es la energía en acción.
la energía que produce movimiento útil. Ahí está la conexión directa. No solo es estudiar cómo la energía cambia de forma, sino específicamente cómo usar ese cambio para hacer algo, para mover cosas. La esencia misma de un motor. Claro. Si conectamos esto con todo lo que hemos hablado, la definición encaja perfecto con su origen. Nació para entender y optimizar las máquinas térmicas, que son aparatos para convertir calor en trabajo mecánico. Y la definición lo dice: estudio de la transformación de energía y su conversión en trabajo. Responde a la gran pregunta de la revolución industrial: ¿cómo agarramos la energía del combustible y la usamos para mover el mundo de la forma más eficiente? Esa es la pregunta clave que impulsó todo. Ok, hagamos una pequeña pausa para recapitular. A ver si lo tengo claro. Empezamos en un mundo preindustrial movido por músculos, producción lenta, artesanal, viajes limitados. Correcto. Llega la revolución industrial, con el motor de vapor como protagonista. Y cambia todo. Tecnología, economía, sociedad, la vida misma. Una reconfiguración total. Pero esas máquinas no eran perfectas. Había que hacerlas más eficientes. Y de esa necesidad práctica de ingeniería nace la termodinámica como ciencia, con gente como Carnot, Clausius, Joule, Kelvin, desarrollando las leyes de la energía, el calor, el trabajo. Es una buena síntesis. Excelente. Captura muy bien el recorrido histórico y conceptual. La termodinámica no fue una flor exótica de laboratorio. Nació en el calor de las calderas. Exacto. Una respuesta científica a un desafío tecnológico que estaba cambiando el mundo. Se volvió el idioma para entender y dominar esa nueva energía. Y si volvemos a la comparación con la Edad Media del video, ahora la diferencia se siente más honda. Mucho más. No es solo que hoy tengamos móviles o aviones, es que la capacidad de producir en masa, de transportarnos por todo el planeta, de tener electricidad con un botón. Todo eso descansa, en el fondo, sobre los principios que la termodinámica ayudó a descubrir. Es la ciencia que nos permitió saltar de la escala humana y animal a la escala industrial y global. Absolutamente. La conservación de la energía, primera ley, la dirección de los procesos y la entropía, segunda ley. El cero absoluto, tercera ley. Quizá no entramos en detalle hoy, pero son los pilares invisibles de nuestra tecnología. Desde generar electricidad hasta los refrigeradores o los coches. La termodinámica está ahí, presente en todo eso. Entonces, la idea central que nos deja esta exploración, la termodinámica es mucho más que teoría. Tiene un ADN muy práctico, nacida de una revolución tecnológica concreta, la del vapor, con un objetivo claro: entender la energía a gran escala y, sobre todo, cómo manipularla para generar movimiento eficiente. Ese fue su origen y sigue siendo, en gran medida, su esencia. El estudio de la energía, sus flujos, sus cambios macroscópicos y su conversión en trabajo. Y esa esencia sigue siendo súper relevante hoy. El enfoque macroscópico fue vital al inicio y sigue siendo útil para mucha ingeniería. Aunque hoy también miramos lo microscópico, ¿no? Con la mecánica estadística. Claro, que explica lo mismo pero desde el comportamiento promedio de las partículas. Pero la visión macro de la termodinámica clásica sigue siendo potente, a veces más directa para sistemas complejos. Es una buena distinción. La termodinámica clásica nos da las leyes del bosque energético, sin contar cada árbol molecular. Algo así. Una herramienta poderosa para diseñar y optimizar sistemas reales. Y por eso sigue siendo fundamental. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo vemos la energía hoy. ¿Cuándo basta la visión macro y cuándo necesitamos ir a lo micro o incluso a lo cuántico? Y eso me lleva a una reflexión final, conectando la historia con el ahora. Si la necesidad de exprimir la eficiencia de las máquinas de vapor fue el gran motor para la termodinámica en el siglo XIX, la pregunta obvia es: ¿cuáles son los desafíos de hoy, energéticos o de otro tipo, que podrían estar haciendo lo mismo? ¿Qué problemas prácticos urgentes nos están empujando a buscar nuevas comprensiones, quizá nuevas físicas o ingenierías?